Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a el tema de Ven, sígueme para el estudio individual y familiar de esta semana, que corresponde a el libro de Mosía, capítulos del 18 al 24. Empecemos. Y primero un marco histórico. Lo que vimos en la clase anterior fue la defensa que presentó Abinadí ante el rey Noé y sus sacerdotes. Dio un potente testimonio de Jesucristo y una de las profecías que él hizo fue que lo que le hicieran a él, el profeta, sería un símbolo de cosas futuras, de lo que pasaría con personas del pueblo más adelante, de lo que pasaría con el mismísimo rey Noé. Específicamente él dijo que la vida del rey Noé sería estimado como un vestido en un horno ardiente. Y vamos a ver que esa profecía se cumplió. Entonces, después de que estos inicuos sacerdotes y el rey mataran al profeta, se levantó un héroe, un enemigo del rey que fue Gedeón. Fue un hombre muy conocido en adelante por los nefitas. Y este Gedeón venció al rey, lo acorraló hasta una torre muy alta donde había huido. Y cuando ya estaba para vencerlo, para matarlo, el rey Noé ve que están llegando un ejército lamanita, están llegando los lamanitas a sus tierras y le pide a Gedeón que le perdone la vida, que duraría solo un poco más. Entonces ahí vemos que se empiezan a cumplir las profecías del profeta Abinadí. Entonces, siendo que de todos los sacerdotes que tenía el rey Noé, solamente uno de ellos se arrepintió al escuchar las palabras de Abinadí y ese profeta fue Alma. Él en secreto empezó a enseñar, primero huyó porque lo querían matar los demás sacerdotes del rey Noé, pero empezó a escribir las cosas que había aprendido acerca de Abinadí y luego empezó en secreto a predicarlos. Cuando la multitud de la gente empezaba a crecer, él tuvo que irse de la ciudad para poder enseñar el Evangelio. Y esta multitud empezó a crecer, 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 hasta que se convirtieron en un pueblo. Ahora, el rey Noé, cuando nota que hay un movimiento entre el pueblo, de que hay mucho alboroto, entonces empieza a hacer estas pesquisas y llega un momento en el que él trata de matar a Alma y al pueblo que se había formado. Eh, Alma y su gente a tiempo notan esto y ellos huyen, se van lejos para poder crear un nuevo pueblo del Señor, separados de la persecución del reino. Ahora, estos dos hechos acontecen. Primero, Alma y su pueblo, que se separan y crean un grupo independiente y separado que vive fuera de las murallas de la ciudad. Y se crea, este Noé, perdón, recibe el ataque de los lamanitas. Al ataque de los lamanitas, Noé pide a los hombres que huyan y dejen botadas a sus mujeres y sus hijos y que se salven como puedan y que lo ayuden a él. Entonces ellos huyen también hacia el desierto. Huyen el rey Noé, los sacerdotes y muchísimos hombres que escucharon la voz del rey y que obedecieron. Ahora, cuando ellos huyeron, muchos de esos hombres se enojaron en contra del rey por haber abandonado a sus mujeres y a sus hijos, suponiendo que habían sido asesinados por el ejército lamanita. Y entonces ellos toman al rey Noé y lo matan, lo queman igual que murió Abinadí. Ahora, cuando los sacerdotes del rey Noé ven la molestia de estos hombres y ven que su ira ahora se va contra ellos, estos sacerdotes huyen también. Y después vamos a ver qué pasa con estos sacerdotes. Entonces la situación está así. Tenemos al pueblo de Alma por un lado. Por otro lado tenemos al pueblo ya no del rey Noé, sino de su hijo Lini, que con sabiduría lo que hicieron cuando vinieron los lamanitas a atacarlos es que como quedaban pocos hombres, no un ejército, y muchas mujeres y sus hijos e hijas. Dice que tomaron a sus bellas hijas y salieron, hicieron que ellas salgan adelante no a enfrentar físicamente a los lamanitas, sino a disuadirlos del combate. Salieron a que tengan compasión de ellos y a
pedirles que busquen otra manera de resolver el conflicto. Los lamanitas, de hecho, ah, cautivados por la hermosura de las hijas de este pueblo, les perdonaron la vida con algunas condiciones. Les pidieron que tenían que entregar al reino a ellos, les dijeron que habían huido, pero que apenas lo obtengan lo iban a entregar. Y también les impusieron un tributo pesado, una carga pesada, pero era la única forma. Entonces, Limni, uno de los hijos de Noé, asume el cargo, no podremos decir tanto el trono, porque vivían bajo el yugo de los lamanitas, pero así es como estos dos pueblos se crean. Y vamos a hablar un poco de estos dos pueblos y empecemos un poco ahora sí a estudiar. Vámonos a las cosas que estaba haciendo Alma, este ex sacerdote del rey Noé y ahora líder eclesiástico del pueblo. Vamos a leer las escrituras. Ok, el primer bloque de escrituras es Mosía 18, versículos 1 al 17, y deberían en casa leerlos todos con la familia. Yo voy a repasar algunos puntos que están en los versículos 7, 8 y 9. En el 7 dice, por ejemplo, que después de muchos días se hallaba reunido un buen número en el paraje de Mormón, que era el lugar donde ellos se estaban reuniendo fuera de la ciudad. Y se habían reunido, dice, para oír las palabras de Alma. Sí, todos los que creían en sus palabras se habían reunido para oírlo, y les enseñó y les predicó el arrepentimiento y la redención y la fe en el Señor. Y en el versículo 8, y aconteció que les dijo, he aquí las aguas de Mormón. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para tengáis vida eterna. Y el 10. Ahora os digo, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados? Entonces, aquí vemos de que el pueblo estaba preparado para hacer un convenio con Dios. Y esto es un buen recordatorio para nosotros de los convenios que nosotros mismos hemos hecho. Y hay muchísimas cosas aquí que me gustan, pero quisiera preguntarles, sugerencia del manual, ¿qué aprendemos nosotros de estos versículos acerca de las promesas que hicimos al bautizarnos? Y esto es algo que podemos conversar con nuestra familia. ¿Qué fue lo que le prometimos a Dios? ¿Y qué es lo que Él nos promete a nosotros? Otras referencias que podemos utilizar para complementar aquí son las bendiciones, las oraciones sacramentales de la Santa Cena. Y ahí es muy fácil ver y saber y recordar, que es el propósito, cuál fue el convenio que hicimos con Dios. Ahora, para mí, aquí habla de disposición. Dice, estáis dispuestos a llorar con los que lloran y a consolar a los que necesitan de consuelo y ser testigos de Dios en todo tiempo. Y como lo hemos hablado en otras ocasiones, para mí una cosa tiene relación con otra. Esto de estar dispuestos a llorar con los que lloran es parte de las cosas que enseñaba Jesucristo, de que cuando hicisteis esto a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y va de la mano. Si nosotros hacemos un convenio con Dios de seguirle a Él, de seguir a Jesucristo y de hacer las cosas que nos enseñó, lo más lógico es que nosotros operamos de la misma forma con otras personas. Esto es lo que Él espera de nosotros. Cuando Jesucristo enseñó a las personas de las Américas, una de las cosas que Él dijo, que siempre vuelven a mi mente, Él dijo que sostengamos la luz en alto. Ahora, Él enseña eso también en el viejo mundo, pero cuando lo dice a las personas de aquí de las Américas, él dice así: sostened la luz en alto para que brille aquello que me habéis visto hacer.
Si nosotros estamos dispuestos, como dice aquí, a ser testigos de Dios en todo tiempo, yo entiendo eso como que debemos emular a Jesucristo en todo tiempo. ¿De qué otra forma somos testigos de Dios? Y me gustaría, esa es mi opinión, me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios de qué forma ustedes son testigos de Dios. Quisiera escuchar un poco sus historias y sus vivencias o sus ideas. Me gustaría escuchar de forma particular, si hay papás que están conversando esto con sus hijos, ¿qué dicen ellos? ¿Cómo ellos vienen a ser testigos de Dios? Adicional a esas preguntas, otra que sugiere el manual y que es muy buena es ¿qué estamos haciendo nosotros para cumplir con esas promesas? Que no se quede simplemente en algo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y bien, la gente responde al llamado de Alma de bautizarse y cuenta este capítulo de que él viene al agua con uno llamado Elam y que viene con él y los dos juntamente. Recordemos que Alma tenía autoridad porque era sacerdote, aun cuando estos sacerdotes del reino eran inicuos, ellos habían recibido la autoridad. Entonces él tenía la autoridad de Dios, pero él sabía que debía de alguna forma ser limpio otra vez, porque sabía que las primeras cosas no fueron hechas de la mejor manera. Entonces cuando él toma a este Elam y le administra la ordenanza del bautismo, descienden en el agua los dos, y eso es una representación de Alma, de que él también está dispuesto, de que él también está arrepentido. Leamos el versículo 14, dice lo siguiente: y después que Alma hubo dicho estas palabras, él y Elam se sepultaron juntamente en el agua, y se levantaron y salieron del agua regocijándose, pues fueron llenos del Espíritu. Y esta es una de las consecuencias que vienen de seguir a Dios. Al momento, como sabemos, ellos no habían recibido aún el Espíritu Santo por ordenanza. Sin embargo, en el momento en que ellos cumplen con el mandato del bautismo, son llenos de regocijo, que es un síntoma, por decirlo así, del Espíritu, y dice expresamente que fueron llenos también del Espíritu. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra conversión? Esta semana recibí una pregunta interesante. Un amigo me escribía y me preguntaba ¿qué significa esto de que el Espíritu Santo puede llegar a una persona y no permanecer en él? Y yo le comentaba de que una persona que no ha sido bautizada y que no ha recibido la confirmación por la debida autoridad, puede sentir la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede venir a esa persona. Y esto lo vemos continuamente cuando las personas escuchan a un siervo autorizado, como a una autoridad general, un miembro del Quórum de los 12, de la primera presidencia, a un misionero de regla, un siervo autorizado. Cuando las personas escuchan a un siervo autorizado, el Espíritu Santo les testifica de la verdad. Entonces viene a ellos, pero no permanece con ellos. Una vez que se retira la enseñanza, que los misioneros se van a otra cita, entonces el Espíritu se retira otra vez. Pero hay una diferencia. Una vez que la persona recibe el Espíritu Santo por don, mediante la debida autoridad, entonces desde ese momento en adelante, si la persona se mantiene fiel a sus convenios, el Espíritu Santo permanece con esa persona. Yo a veces les digo a otros hermanos miembros de la iglesia que nosotros de cierta forma estamos, entre comillas, mal acostumbrados a tener siempre la guía del Espíritu Santo y no nos damos cuenta del maravilloso privilegio que significa eso. Hermanos, mientras nosotros somos fieles, mientras procuramos seguir a Dios, tenemos con nosotros ese regocijo del que se habla en estas escrituras.
Y una vez que lo hemos recibido por don, como decía, nosotros no es que no tenemos el Espíritu o sí tenemos el Espíritu, sino que lo tenemos en mayor o menor grado. Y bueno, si nos alejamos por completo de Dios hasta ofender al Espíritu Santo, pues sí, se aparta. Pero la gente mayormente es buena. Y mientras más nos esforzamos, tenemos en mayor grado el Espíritu Santo. Piensen ustedes y convérselo un poco en familia, en qué momentos han sentido más este regocijo para saber qué es lo que deben hacer para poder mantenerlo con ustedes. Muy bien, hermanos, avancemos un poquito más y vámonos ahora al versículo 17. Dice lo siguiente: y fueron llamados la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo desde ese tiempo en adelante. Y aconteció que quienquiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios era agregado a su iglesia. Aquí vemos dos cosas que me gustan mucho. Una es que se declara que estas cosas se estaban haciendo por el poder y la autoridad de Dios, es decir, por el sacerdocio. Esa es la una. La otra es que ellos empezaron a ser llamados el pueblo de Cristo o la iglesia de Cristo. Y me hace increíblemente feliz porque cuando Abinadí enseñó, él se enfrentó a un a un pueblo que no lo escuchó, se enfrentó a personas que lo entregaron ante el rey, se enfrentó a un juicio injusto con estos sacerdotes y el rey, y él testificó de Jesucristo. Y él murió precisamente porque él declaró que este Jesús iba a venir entre los hombres como con el poder de Dios y que él mismo sería Dios. Y por declarar estas verdades es que, o por causa de eso, es que lo condenan a él a muerte. Él no vio el arrepentimiento de alma, él no vio el resultado ni el fruto de su trabajo, pero así será muchas veces tal vez con nosotros. No veamos o no sepamos hasta dónde llega el esfuerzo que hacemos. Sin embargo, hubo fruto. Una persona se arrepintió al escuchar sus palabras. Una persona que fue alma recibió estas palabras en su corazón, las escribió, las empezó a enseñar y luego tuvo tanto éxito que convirtió prácticamente a un pueblo entero y estableció la iglesia de Cristo. Esto me recuerda que muchas veces para nosotros va a ser así. Vamos aparentemente a hacer las cosas en vano o a pensar de que hice esto por gusto. Las cosas que hacemos para servir a Dios, las cosas que hacemos para bendecir la vida de nuestros hermanos, nunca son por gusto. Cuando estaba en la misión, recuerdo que estuve demasiado tiempo en Bogotá. Estuve 18 meses de los 2 años que estuve en la misión. Estuve en Bogotá año y medio. Y era difícil enseñar en Bogotá. Y yo pienso que yo siempre pensaba, bueno, yo no tuve tanto éxito como misionero, nunca enseñé gran cosa. Pero en una ocasión, de la nada, me encontré con una persona en mi capilla que me vio de forma rara y me reconoció y me dijo: ¿usted es el hermano Ampudia? Y yo, sí. Dice: ¿usted sirvió la misión en Colombia? Y yo, sí. Dice: yo conocí a alguien que lo ama. Y yo no sabía de quién me hablaba. Y me decía, me habló del lugar y me dijo: yo serví en este lugar y el presidente de Rama fue bautizado por usted. Y yo en ese momento no lo podía creer. Y enseguida lo busqué en Facebook. Yo fui misionero hace muchos años. Entonces no tengo contacto con la mayoría de estas personas. No había redes sociales en esa época. Lo fui, lo encontré, vi que había servido primero como presidente del Quórum de Élderes, que
Este muchacho al que bauticé, que estaba ahora casado, que tenía hijos, era el presidente de una rama. Y me sorprendí tanto. Lo tomo como una de la multitud de las tiernas misericordias de nuestro Padre Celestial, el haber podido conocer. Ahora, aun si yo nunca hubiera sabido eso, no cambia el hecho de que pasó. Entonces, como les decía, tal vez nosotros en algún momento pensemos que nuestro trabajo es en vano, que el fruto de nuestro esfuerzo no se da o no lo vemos, pero no es así. Reitero, todo esfuerzo que hagamos para Dios, para nuestros hermanos, todo es válido y todo es por algo. Todo va a servir. Después de estos hechos es que eventualmente el rey Noé se da cuenta de este movimiento que hay entre su pueblo. Alma y su gente notan que se les viene, el rey Noé envía un ejército para atraparlos, y entonces es cuando ellos huyen y se separan estos pueblos. De aquí es que pasa todo lo otro que les había estado mencionando en la introducción. El rey Noé es enfrentado por Gedeón. Los lamanitas llegan para dominarlos, llegan con un ejército. El rey Noé, los sacerdotes, muchos hombres huyen. El rey Noé es asesinado, es quemado, así como fue quemado Abinadí. Los sacerdotes del rey Noé huyen. Estos hombres vuelven, dan un testimonio de las cosas que habían acontecido, y Limi se encarga entonces de su pueblo. En este momento nos conectamos históricamente con lo que habíamos hablado semanas atrás. En Zarahemla, el rey Mosía había enviado a un hombre poderoso para saber qué había pasado con este pueblo que se había separado de los nefitas. ¿Qué había pasado con Senif y su pueblo? Querían saber. Entonces enviaron a este Amón y a una comitiva, un grupo de hombres fuertes, para saber acerca de qué había sido de sus hermanos. Entonces este Amón llega donde el pueblo de Limi, el hijo de Noé. Originalmente cuando llega Amón, Limi está fuera de las murallas de la ciudad con su guardia personal, y ven a estos hombres. Piensan erróneamente que son los sacerdotes del rey Noé y son capturados. Obviamente el rey Limi quería capturar a estos inicuos sacerdotes. El pueblo en general estaba muy molesto con ellos y todas las cosas que habían pasado. Entonces, cuando este Amón finalmente es presentado ante el rey para declarar las cosas, entonces ahí es cuando Amón le dice: si supiera quién soy yo, no me hubieran cogido preso. Limi se llena de emoción al saber de que sus hermanos están bien, están vivos, y ve en ello una oportunidad para ser rescatados. Y de eso es lo que vamos a hablar. Se prepara el pueblo de Limi para huir y volver con sus hermanos de Zarahemla. Y por otro lado, veremos también qué pasa con Alma y su pueblo, y cómo ellos se unen también al pueblo de Zarahemla. Ahora, hay un grupo más del que tenemos que hablar, y son los sacerdotes del rey Noé. Ellos, habiendo huido y estando alejados, en una ocasión ellos notan que hay un grupo de hijas de los lamanitas que juntas salen cerca a un sitio, y ellas van allí a bailar y a bañarse, y ahí se reúnen, tienen sus momentos de chicas. Entonces ellos, acechando a estas mujeres, viendo ya y sabiendo que frecuentaban este lugar, un día que ellas vienen, estos sacerdotes las atrapan y se las llevan. Y eventualmente se casan con estas mujeres y forman familias con estas mujeres de los lamanitas. Cuando eso sucede, los lamanitas, viendo que había un grupo de chicas que se habían ido, que no regresaban, pensaron que de alguna manera el pueblo de Limi había tenido que ver con ellos, y ellos atacan al pueblo de Limi otra vez más.
El pueblo de Limi se prepara para esa ocasión y siendo que ellos ya han pasado por duras pruebas de que viven esclavizados por los lamanitas, ellos tienen un arrepentimiento, un acercamiento otra vez a Dios y logran enfrentar a los lamanitas y defenderse de ellos al punto de que los rechazan. Y habiéndolos vencido, Limi pregunta por qué los lamanitas han quebrantado el convenio que tenían, que ellos no han hecho nada, que por qué vienen a la pelea. Y los lamanitas les hablan acerca de estas hijas que se desaparecieron, que ellos extrañan, que no saben qué pasó con estas chicas. Y entonces Limi dice que va a hacer una pesquisa entre su pueblo y que si a la gente a la que encuentra los van a coger y los van a entregar. Entonces Gedeón, inteligentemente, el mismo Gedeón que les hablé, que fue el que venció a Noé, le recuerda a Limi: oye, acuérdate de que allá afuera están esos sacerdotes de tu padre, y seguramente ellos fueron los que se llevaron a estas chicas. Entonces, de esa forma, y aclarando esas cosas, el pueblo de Limi obtiene otra vez paz, aun cuando esclavizados todavía, con los lamanitas, y empiezan a crecer los roces entre ellos y los sacerdotes del rey Noé. Ahora, por esa razón fue que cuando Amón y sus hermanos llegan, Limi los atrapa y los encarcela, pensando que eran los sacerdotes del rey Noé. Estaban molestos con ellos por todas las cosas que habían pasado y por las vidas que se habían perdido. Después de esta guerra que habían tenido Limi y los lamanitas, y que las cosas se calmaron, al tiempo, poco a poco, los lamanitas empezaron otra vez a atacarlos por los alrededores, empezaron a molestarlos, empezaron a volverse más y más una carga para ellos. Y la gente del pueblo de Limi se empezaba a inquietar, y como ellos habían vencido recién una guerra contra los lamanitas, pensaban que de alguna forma podían levantarse. Y entonces, esta vez ellos no se defendieron, sino que salieron al ataque contra los lamanitas para tratar de librarse de esta esclavitud en la que venían. Y fueron rechazados por los lamanitas. Perdieron bien feo. Las cosas empezaron a poner cada vez más difíciles para el pueblo de Limi. Y leemos en el capítulo 21, los versículos 9 y 10 dice: y hubo gran llanto y lamentación entre los del pueblo de Limi, la viuda llorando por su marido, el hijo y la hija llorando por su padre, y los hermanos por sus hermanos. Ahora bien, había muchas viudas en la tierra y lloraban con todas sus fuerzas día tras día, porque se había apoderado de ellas un temor inmenso a los lamanitas. Las cargas que ellos tenían encima se volvían cada vez más y más pesadas, y la peor parte es que ellos sabían que no podían librarse de los lamanitas. Lo intentaron y fracasaron. Entonces las cargas se volvían cada vez más duras, y vemos una vez más cómo se cumplen las palabras de Abinadí con ellos. Estaban pasando por un tiempo muy duro. Ahora, continuando, versículos 13 y 14, dice: y se humillaron aún hasta el polvo, sujetándose al yugo de la esclavitud, sometiéndose a ser heridos y ser arreados de un lado a otro, y a llevar cargas, según la voluntad de sus enemigos, y se humillaron hasta lo más profundo de la humildad, y clamaron fuertemente a Dios. Sí, todo el día clamaban ellos a su Dios para que los librara de sus aflicciones. Aquí vemos que a pesar de la iniquidad, a pesar de que ellos como pueblo mataron a un profeta del Señor, cuando ellos se arrepintieron, dice que el Señor escuchó su clamor. Ahora, también dice que fue lento en escucharlos. Eso no quiere decir que Dios de alguna manera no nos pone atención, de que no nos escucha, pero dice que Él no creyó conveniente librarlos todavía del cautiverio. Ahora, Dios sabe lo que necesitamos, quiere lo mejor para nosotros, y lo hace todo por nosotros. Y lo hace todo incluye permitir
que la adversidad nos purifique, que la adversidad nos limpie. Ahora, yo me pongo a pensar, ningún padre quiere que sus hijos sufran, y no quiero que se entienda así tampoco. Pero, por ejemplo, cuando nuestros hijos son bebés y los vemos que están tratando de caminar y que se esfuerzan, si nosotros cada vez que ellos quieren caminar los agarramos y los sostenemos, ellos nunca van a tener la fuerza suficiente para caminar por sí mismos. De la misma manera, cuando ellos están aprendiendo a leer y leen muy lento, exageradamente lento, y uno como papá a veces se desespera de que uno ve que están leyendo mal. Si nosotros les decimos pasa acá y leemos nosotros y que ellos escuchen, si ellos no tienen la oportunidad de aprender y de desarrollarse en los momentos en que es difícil, entonces ¿de qué manera van a crecer? Y de cierta forma el Padre Celestial, que nos conoce perfectamente, que sabe cuánto podemos soportar, que sabe lo difícil que es. Recordemos lo que aprendimos en la clase de la semana pasada. Jesucristo experimentó todo para poder entendernos. Entonces Él lo sabe todo y puede ayudarnos. Entonces, Dios sabe cómo hace las cosas. Y para este pueblo era necesario que aprendan un poco más, que tengan un poco más de paciencia, que ellos puedan llegar realmente al arrepentimiento. Ahora, para ellos fue difícil. Alguien puede pensar, bueno, pero los que siguieron a Alma y Alma sí se arrepintieron. ¿Qué pasó con ellos? Ellos también fueron sometidos al cautiverio y también tuvieron que pasar por dificultades. El versículo 16, hablando del pueblo de Limi, dice: y ocurrió que empezaron a prosperar gradualmente en la tierra y comenzaron a producir grano con más abundancia y rebaños y ganados, de modo que no padecieron hambre. Entonces, Dios en sus dificultades los bendijo. En sus dificultades les dio igual ayuda. Y con nosotros es así. Podemos, si nosotros realmente nos damos cuenta, aún en nuestros momentos más difíciles, hay muchas bendiciones. Y este es un ejercicio interesante de hacer. Pensemos en qué cosas estamos pasando ahora, pero no enfocados en las dificultades, sino como dice el himno, ve tus bendiciones. Y es un ejercicio interesante que podemos hacer en familia. Podríamos empezar cada miembro de la familia a decir, bueno, no nos vamos a quejar, son días difíciles, es una situación complicada la que tenemos. ¿De qué manera Dios nos está bendiciendo en este momento? Y vamos anotando, cada miembro de la familia dando ideas, cada persona anotando. Me gustaría también, si no son cosas demasiado personales, que pudieran compartirlo conmigo en los comentarios. Muy bien, por el lado de Alma, cuando él se separa con su pueblo, ellos quieren que Alma sea su rey. Alma se niega a ser su rey. Y ellos empiezan también a prosperar, empiezan a ser un pueblo fuerte y bueno. Pero los lamanitas los descubren, a ellos también los atacan, a ellos también los esclavizan. Y la peor parte es que los lamanitas se hacen aliados de los sacerdotes del rey Noé. ¿Por qué razón? Habiendo sido un pueblo que se raptó a sus hijas, ellos hubieran querido destruirlos, pero descubrieron que ellos se casaron con sus hijas, formaron familias con ellas. Y bueno, eventualmente estas mujeres llegaron a amar a sus esposos. Entonces ellas intercedieron por estos hombres y los lamanitas ya no los destruyeron. Incluso al líder de estos sacerdotes, Amulón, lo asignan para gobernar al pueblo de Alma. Y aquí es donde los roces fuertes empiezan, porque este sacerdote conocía a Alma y le tenía pica. Obviamente en algún tiempo fueron compañeros como sacerdotes del rey Noé, pero este hombre inicuo lo veía a Alma como el traidor que se separó de ellos. Y bueno, estos sacerdotes inicuos, ahora más lamanitas que nefitas, gobernaban con
con mano dura, eran particularmente crueles con el pueblo de Alma porque le tenían saña a él. Y adicional a ponerles impuestos severos, igual que el pueblo de Limi, parte de lo que ellos hicieron, que era acoso, que era persecución, es que les impidieron orar, les prohibieron que ellos oren. Y vamos a verlo en las escrituras. Vamos al capítulo 24 de Mosía, versículos 10 en adelante, y dice: Y aconteció que fueron tan grandes sus aflicciones que empezaron a clamar fervorosamente a Dios. Y Amulón les mandó que cesaran sus clamores, y les puso guardias para vigilarlos, a fin de que el que descubriesen invocando a Dios fuese muerto. Y Alma y su pueblo no alzaron la voz al Señor su Dios, pero sí le derramaron sus corazones, y él entendió los pensamientos de su corazón. Vemos entonces de que este pueblo también fue probado, pero aun cuando a ellos se les impidió orar, bajo castigo de muerte, la pena era la muerte, dice que ellos aún dedicaron su corazón a derramarlo al Señor su Dios. Y Dios escuchó, Dios entendió esto. Dice que entendió los pensamientos de su corazón. Y el versículo 13: Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo: Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo y lo libraré del cautiverio. La experiencia que tuvo el pueblo de Alma fue muy distinta a la del pueblo de Limi. Ellos ya habían hecho un convenio con Dios, ya se habían arrepentido, y aun cuando ellos sufrieron aflicciones duras y severas, el Señor contestó sus oraciones, uno, más rápidamente, y dos, más milagrosamente. Entonces, vemos que aun cuando Dios nos ama a todos, sí hay una diferencia en cómo Él actúa dependiendo a sí mismo de nosotros. Toda bendición que recibimos de Dios depende de las leyes que Él ha puesto. Cuando nosotros obedecemos, Él cumple. Entonces, el pueblo de Limi, por un lado, hicieron un plan para poder ser librados, con la ayuda de Amón y los hermanos que habían venido de Sanaemla para rescatarlos. Entonces ellos tenían que dar tributo a los lamanitas de todo, y daban tributo también de su vino, y eran hacedores de vino por el rey Noé, como ya sabemos. Entonces ellos prepararon vino con más fuerza, un vino más concentrado, y entregaron bastante en abundancia, vino bien fuerte a los guardias lamanitas. Entonces los guardias lamanitas se emocionaron con todo ese vino, se emborracharon y cayeron profundamente dormidos. Ese fue el momento en el que Limi y su pueblo, estando organizados previamente, huyeron con Amón como guía, y pudieron regresar a sus hermanos. Por otro lado, para el pueblo de Alma fue distinto. Dios los libró a ellos. Él hizo que los guardias lamanitas caigan en un sueño profundo. Y así Alma y su pueblo, con una estrategia similar pero más milagrosa, pudieron partir también y huir de los lamanitas. Y el Señor los condujo, no con un guía, sino con su poder, los condujo a sí mismo de regreso a sus hermanos. Así el pueblo de Sanaemla ahora eran los nefitas, más los nefitas que habían partido, que se habían dividido en el pueblo de Limi y el pueblo de Alma, y todos ellos regresaron y se hicieron un solo gran pueblo bajo el rey Mosía. Muy bien, el manual para el estudio individual y familiar sugiere un material adicional de todas las cosas que hemos estado hablando, y resaltan algunos puntos, y de estos, y el primero es de la primera parte que estamos hablando, del capítulo 18 de Mosía. Voy a leer textualmente del manual. Dice: hay un dicho que dice que uno puede contar cuántas semillas hay en una manzana,
pero no cuántas manzanas saldrán de una semilla. Solo una persona fue receptiva al testimonio de Abinadí, mas esa persona, Alma, influyó en generaciones de nefitas. Tal vez podría utilizar una fruta con semillas para demostrar este principio. ¿Cómo se aplica este mensaje en nuestra familia? ¿Qué podemos hacer para compartir nuestro testimonio con los demás? Este punto me gusta muchísimo porque es un ejercicio que si tenemos niños pequeños lo podemos hacer y lo podemos explicar de una forma súper chévere. Y es una recomendación para ustedes. Hemos aprendido acerca de estos dos pueblos, tres si queremos mencionar a los sacerdotes del rey Noé, y acerca de la forma en la que cada uno vivió sus dificultades y cómo Dios libró finalmente a cada grupo. Y hay muchas de las cosas que podemos aprender al comparar las diferentes maneras y a qué nos lleva nuestro comportamiento y cómo Dios nos puede ayudar también. Cuando analicemos estas cosas en la clase el domingo, vamos a ir a escrituras específicas, vamos a ir a doctrinas específicas y quisiera yo que vayamos con espíritu de oración. Les voy a dejar algunos materiales adicionales para que podamos estudiar, incluyendo un discurso del presidente Monson, para que vayamos con fuerza y preparados a la clase el próximo domingo. Por hoy yo me despido, no se olviden, si los videos les gustan, darle like, me ayuda bastante, y suscribirse al canal para que no se pierdan los videos siguientes. Nos estamos viendo, mis queridos hermanos y hermanas, adiós.